Nuevamente, buenas tardes. Hoy nos acompaña Stephanie Pulido. Stephanie es psicóloga, especialista en psico-oncología, fundadora y presidente de la Fundación Oncológica ALMA. Stephanie, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Indira, por la invitación, a todos los pacientes, a todas las personas que se conectan también. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y de verdad una bendición poder estar hoy compartiendo un poco acerca de este tema tan valioso como lo es los cuidados intensivos. Muchísimas gracias, Stephanie. Yo al inicio les había comentado que vamos a tener espacio al finalizar para resolver preguntas y la idea es que pues, los participantes por chat pueden escribir sus preguntas a medida que va pasando la conferencia y pues nuevamente les recuerdo y los invito a que tengamos el micrófono cerrado, cualquier pregunta por el chat y si no, pues al final tendremos espacio para abrir micrófonos. Perfecto. Indira, discúlpame, creo que ya se pudo conectar Angie, que estaba teniendo problemas con el internet. Angie, ¿me confirmas? Sí, perdón, buenas noches. No sé qué le pasó a mi computadora, a mi celular, todo se confabuló y no me estaba dejando ingresar. Me tocó desinstalar y volver a instalar. Lo siento, qué pena. ¿Cómo estás, Angie? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos Perfecto, perfecto. perfecto, Listo. Angie. Entonces, Gracias por la invitación. Angie Daniela Molina es también psicóloga, especialista en psico-oncología. Bienvenidas. Gracias Muchas por gracias. acompañarnos y por compartir con nosotros este espacio. La audiencia es toda suya. Yo voy a estar pendiente para ir pasando las diapositivas. Bienvenidas y mil gracias. Muchas gracias. Listo, pues bueno, pues para comenzar, les traemos esta ponencia con este título tan lindo, una mirada profunda a los cuidados paliativos. Y es profunda porque vamos a hablar como de forma general acerca de lo que es todos los cuidados paliativos, todas esas cosas importantes, ¿sí? Para que ustedes se lleven una idea realmente de qué son los cuidados, qué son los cuidados paliativos. Entonces le doy el paso a Angie para que pueda comenzar bien. Listo. Bueno, entonces, así como lo decía Steffi, lo más importante de este espacio es conocer y aprender correctamente sobre los cuidados paliativos. Actualmente hay muchos mitos sobre estos temas y a veces tenemos una creencia errónea de lo que son los cuidados paliativos, entonces precisamente este es el espacio para aprender, para conocer efectivamente mucho más profundo sobre los cuidados paliativos. Así que por favor a la siguiente para que podamos empezar. Listo. Entonces, en la introducción vamos a hablar de cuatro, bueno, en realidad son siete, pero en este primer espacio de cuatro preguntas que abren y son realmente el abrebocas a lo que son los cuidados paliativos. La primera de estas preguntas es, ¿qué son los cuidados paliativos? ¿Sí? Entonces, los cuidados paliativos son un conjunto de tratamientos que están destinados o que su objetivo principal es mejorar y optimizar la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Cuando se padece de alguna enfermedad que es grave, avanzada o incurable. Hago mucha precisión en grave, avanzado, incurable, porque no quiere decir, muchas veces se conoce como los cuidados paliativos, que llegan cuando una persona está en un final de vida. Y con este concepto podemos diferenciar, entender que no. Es cuando hay unos síntomas que están generando algún malestar incontrolable, que está generando una mala calidad de vida en el paciente, que le está quitando calidad de vida. Y es ahí cuando aparecen los cuidados paliativos. Entonces, estos cuidados paliativos son parte fundamental de un tratamiento integral en los pacientes, ¿sí? Eh, Están más que orientados a la persona eh, con el objetivo de permitir que el transcurso por la enfermedad que sea, por la enfermedad crónica, por la enfermedad grave, por la enfermedad avanzada o incurable, tenga un mejor transitar el paciente y también su familia. ¿Listo? Estos no tienen como, perdón, el anterior, estos no tienen como objetivo ni curar, ¿sí? No son medicamentos, por ejemplo, para curar la enfermedad, ni tiene como objetivo, por ejemplo, apresurar la muerte en una enfermedad avanzada, ¿sí? Repito nuevamente, estos tienen el objetivo de paliar esos síntomas que están resultando muy incómodos para el paciente o para la persona que los padece, ¿sí? La segunda pregunta es, ¿qué objetivo tienen los cuidados paliativos? Ya un poco haciendo
énfasis en los objetivos de estos, pues son cuidar y aliviar el dolor, el sufrimiento u otros síntomas que sean de difícil manejo, que provoquen angustia, que provoquen, que aumenten el malestar en el paciente y que, por supuesto, como lo decíamos anteriormente, pues interfieran en su calidad de vida o en la percepción de calidad de vida que tiene el paciente sobre su calidad de vida. La tercera pregunta es, ¿quién puede recibir los cuidados paliativos? Y esta pregunta es muy importante, porque cualquier persona puede recibir los cuidados paliativos, eh, siempre y cuando tenga un síntoma que está siendo incontrolable. Y acá entonces voy a mencionar algunas de las enfermedades que pueden recibir cuidados paliativos. Entendiendo que cualquier persona puede recibir los cuidados paliativos, pues mencionemos algunas enfermedades que tienen consigo estos cuidados paliativos. Las enfermedades, por supuesto, oncológicas, las enfermedades cardíacas, las enfermedades pulmonares, por ejemplo, las enfermedades de insuficiencia renal, la esclerosis múltiple, el VIH-Sida, la fibrosis quística, la demencia, el Alzheimer, el Parkinson, bueno, este conjunto de enfermedades que por supuesto generan un gran malestar emocional, físico, espiritual, social en los pacientes. Entonces, todos estos pacientes, todo este grupo de personas, podemos, y me incluyo, recibir en algún momento cuidados paliativos. La última pregunta de esta primera parte es: ¿cuándo se aplican los cuidados paliativos? Estos cuidados paliativos se pueden aplicar desde el momento del diagnóstico y de ahí en adelante, ¿sí? Acá al principio hablábamos un poco de que se tiene como visto de que solamente se aplican los cuidados paliativos cuando se hay un final de vida. Entonces, en este espacio lo importante es entender que no es cuando haya un final de vida, sino se aplica en cualquier momento de una enfermedad, desde el diagnóstico y cuando aparezcan los síntomas incontrolables. ¿Sí? Puede ser al principio, puede ser ya cuando haya transcurrido un tiempo, unos meses o unos años de la enfermedad, puede ser ya cuando la enfermedad está muy avanzada, puede que se apliquen en un momento, em, durante un periodo de tiempo, los síntomas puedan tener una mejora en cuanto a calidad de vida, se pueden retirar y pueden volver a aparecer. Es realmente cuando haya un síntoma incontrolable, cuando haya un síntoma que genere mucho malestar, es ahí. Esa es como la herramienta que tiene el modelo asistencial médico para poder brindarle una mejor calidad de vida a los pacientes, para poder optimizar su vida, entendiendo que ya hay una enfermedad y que ya existe. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, acá para continuar con esta introducción, es importante también que sepan que los cuidados paliativos no reemplazan en ningún momento el tratamiento primario, ¿sí? Entonces, ese plan de médico, ese plan de tratamiento, esos pasos a seguir para que ustedes como pacientes puedan seguir sean adherentes, ¿verdad? Y para que terminen todo su tratamiento y toda su recuperación con éxito. mm, es importante que sepan, como decía Angie, pues que los cuidados paliativos no reemplazan ninguno de estos tratamientos que inicialmente les envía su médico tratante, sino lo que hacen es contribuir con él, ¿sí? Y trabajar de forma complementaria, ¿sí? También es importante que sepan que, bueno, ¿dónde se reciben los cuidados paliativos? Estos se pueden recibir en cualquier unidad que tenga cuidados paliativos o en cualquier clínica también que tenga consulta externa o, por ejemplo, en algunos momentos sí se puede también en el domicilio. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es que los cuidados paliativos sea el paciente quien elija dónde quiere tener estos cuidados. Eso sería lo ideal, ¿sí? Obviamente hay situaciones que ya de pronto los pacientes no quieren recibir esos cuidados paliativos en su domicilio, ¿sí? Porque se sienten mucho más acompañados, están con su familia, pero a veces las situaciones de salud se complican un poco y llegan a la clínica o a un hospital y pues allí también em, ellos brindan los cuidados paliativos, pero idealmente pues sería donde el paciente también pueda elegir. ¿Por qué son importantes cuidados paliativos? Primero, pues también como les decía Angie, uno, son urgentes y se deben dar de forma prioritaria para aquellos pacientes
que están teniendo un cuadro muy doloroso, ¿sí? En torno a todos estos síntomas o efectos secundarios, productos también del tratamiento. Dos, es importante porque todas las personas que tengan alguna enfermedad crónica, degenerativa, eh, deberían tener estos cuidados desde el principio de la enfermedad, o sea, desde que está el prediagnóstico, el diagnóstico, desde ahí, todas las personas deberían tener derecho a tener estos cuidados paliativos. Como decía Angie, no solamente culturalmente pensamos, nos dicen cuidados paliativos y decimos, no, ya esa persona se murió. Sí, así es que nos han enseñado culturalmente, pero con Angie siempre nos gusta enseñarles a las personas y a todos los pacientes, a las familias, a quien nos escuche, que no es así, ¿sí? Sino simplemente el cuidado paliativo debe estar desde el primer momento. Y otra cosa importante es que, pues, como les decía, debe estar disponible para todas las personas. ¿Y qué pasa? Que cuando hay un buen cuidado paliativo desde el comienzo del diagnóstico, ¿sí? Y a lo largo de la enfermedad, eh, hay algunas personas, dependiendo de su sufrimiento físico, dependiendo de su sufrimiento también espiritual, y otras cosas que pueden acongojarlos, pueden llegar a pensar en algún momento, por ejemplo, en la eutanasia, ¿sí? Como una forma de aliviar eso que es esa situación por la cual estoy pasando. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay un buen cuidado paliativo desde el comienzo, sin dejar que las dolencias físicas aumenten, por decirlo así, pues ¿qué va a pasar? Que va a haber un mayor alivio, tanto físico como emocional, como psicológico, como espiritual para el paciente. Y esto va a hacer que el paciente deje de pensar o disminuyan sus pensamientos en cuanto a la eutanasia, ¿sí? Sino que quiera es, ya teniendo esto controlado, quiera es seguir viviendo, quiera es seguir luchando, ¿sí? Hasta el último fin, hasta el último momento, como seguir dando lo mejor de sí durante todo ese tratamiento. Entonces, por estas cosas es que es súper importante los cuidados paliativos, tener un buen manejo de los cuidados paliativos, ¿sí? Que eso no solamente lo hace, por ejemplo, nosotras como psicólogas o como psicólogas, sino es acompañados todos a través de un equipo interdisciplinario, o sea, todo lo que son enfermeras, doctores, psicólogos, trabajadoras de la salud, todos formamos una red de apoyo y debemos crear una red de apoyo para todos los pacientes que necesiten cuidados paliativos. Lo que pasa es que sí, como profesionales de la salud, sí tenemos un papel muy importante y es ser esa voz para las personas que necesitan estos cuidados paliativos, ser esa voz para que toda la sociedad escuche, ser esa voz para que el Estado también sepa que todas las personas deben garantizar este derecho. ¿Podemos pasar, por favor, la diapositiva? Yo quisiera agregar algo pequeñito a lo que acaba de decir Stephanie. En cuanto a lo que estaba diciendo de la eutanasia, hay estudios que han realizado los médicos que dan evidencia de esto. Efectivamente, lo que decía Stephanie. Em, Uno de los síntomas que más generan malestar emocional y físico, por supuesto, en los pacientes con una enfermedad crónica o avanzada, es el dolor, ¿sí? Este es uno de los síntomas que mayor, uno, prevalece y dos, que genera un mayor malestar emocional. Entonces, los médicos paliativistas, sobre todo, se han dedicado a hacer algunos estudios en los que evidencian eso. Las personas que, por ejemplo, presentan dolor y que piden eutanasia relacionado con el dolor y que tienen un manejo de síntomas por los cuidados paliativos, pues disminuye sus pensamientos respecto a la eutanasia, porque entonces tienen mejores herramientas para afrontar, pero cuando aparece el dolor y cuando es incontrolable, pues ninguna persona quisiera tal vez vivir o prolongar su vida sabiendo que tiene que estar siempre con el dolor. Entonces hay unos médicos que se han dedicado a hacer algunas investigaciones que dan evidencia de esto, y esa era como lo que quería complementar en este espacio. ¿Quiénes brindan los cuidados paliativos? Justo Stephanie ya estaba haciendo una abrebocas de esta parte.
Pues efectivamente los cuidados paliativos son proporcionados por un equipo de médicos y personal sanitario que trabajan articulados o que trabajan en colaboración con los médicos tratantes del paciente con el fin pues de prestar un apoyo integral. Entonces, cuando se habla de un apoyo integral o un acompañamiento integral, se entiende que el paciente no solamente es la enfermedad y lo físico, ¿sí? Que cuando aparece una enfermedad como el cáncer, no solamente son los síntomas físicos desencadenados por el diagnóstico oncológico, sino que aparecen que de esa misma enfermedad se desglosan otros desajustes en las diferentes áreas, ¿no? Entonces, lo que hace el equipo tratante del paciente es trabajar en equipo con el personal sanitario, con el resto de equipo médico, para poder brindar de manera integral, teniendo en cuenta todas las áreas del paciente, esos cuidados paliativos de acuerdo a la calidad de vida de cada paciente. Hago mucho énfasis en la calidad de vida de cada paciente y creo que de eso se trata este espacio, de mirar un poco más profundo los cuidados paliativos, porque lo que es calidad de vida para mí como Angie Daniela no es lo mismo para Stephanie, ¿sí? Entonces es tarea tanto de uno como paciente, como familia, como el equipo médico, lograr identificar cuál es la calidad de vida de cada paciente y cuál es lo que se está desdibujando de su calidad de vida, ¿sí? Por eso hay personas que de pronto el dolor no lo ven tan complejo de afrontar. Hay otras personas que ven otros síntomas como las náuseas, que ven otros síntomas como el vómito, que le genera un mayor malestar emocional o físico o social. Entonces, es importante para ese equipo médico que brinda los cuidados paliativos poder identificar cuál es la calidad de vida del paciente y qué cuidados paliativos van a estar direccionados para mejorar esa calidad de vida que estamos tratando. ¿Sí? Entonces, dentro de ese equipo están los especialistas médicos, por supuesto, los paliativistas, el oncólogo o bueno, los médicos tratantes específicos de cada enfermedad. Acá a esto se le suman los enfermeras y los enfermeros y auxiliares de enfermería que están casi que más tiempo con los pacientes que los mismos médicos tratantes. Están los trabajadores sociales, por ejemplo, en la parte de redes de apoyo, están los psicólogos o los psicólogos, en la parte emocional, psicológica, hasta los nutricionistas, que son súper, súper necesarios, porque estos otros ya, ahorita vamos a hablar un poco de los, como de los síntomas, pero por ejemplo los nutricionistas son súper necesarios porque realmente con una enfermedad y no bien articulada con la alimentación, todo se empeora. Y también, por ejemplo, que está relacionado con las náuseas, con el vómito, con la inapetencia, por ejemplo, es algo que genera mucho malestar. Entonces acá también aparecen los nutricionistas, los fisioterapeutas, los consejeros espirituales, que entendemos que aunque la espiritualidad sea un tema que todos los profesionales de la salud deberíamos tratar y abordar, pues hay consejeros espirituales un poco como enfocados hacia la religiosidad que por supuesto hacen parte de los cuidados paliativos, los capellanes, los sacerdotes, una gente pastoral. Todos estos factores o agentes hacen que los cuidados paliativos sean abordados de una manera integral y que todas las áreas de ajuste del paciente sean tenidas en cuenta. Entonces, acá en la presentación quiero resaltar cuáles son los principios de los cuidados paliativos o cuáles son como esos derechos que se hacen valer cuando se tienen los cuidados paliativos, ¿sí? Uno está la autonomía del paciente, ¿sí? Es también poder decir cuando yo en serio no estoy pudiendo con un síntoma, cuando realmente me está quitando calidad de vida y me está afectando un montón lo que yo soy como ser humano, como alma, y entonces es poder decir, quiero este tratamiento o no quiero este tratamiento o por favor tengan en cuenta para los cuidados paliativos porque realmente lo necesito. El alivio del sufrimiento, que lo hemos trabajado a lo largo de este espacio, los diferentes síntomas, angustias o sufrimientos físicos, emocionales, psicológicos, sociales, espirituales que se ven afectados por una enfermedad, el respeto por la vida y por la muerte, y acá un poco apostándole también a la dignificación de la vida y de la muerte, ¿sí? De cómo quiero vivir mi vida mientras la tenga, hablando en términos de cuidados paliativos, y cómo quisiera morir, ¿no? Cómo quisiera, si realmente yo quisiera fallecer estando completamente lúcida, incluyendo, por ejemplo, los síntomas que se vengan con la enfermedad, o realmente yo prefiero morir con una menos, con un nivel de conciencia menor, pero que no tenga que vivir ese sufrimiento, por ejemplo.
o ese dolor o ese malestar. El apoyo psicológico, social, espiritual, del que veníamos hablando. Y, por supuesto, un trabajo en equipo. Los cuidados paliativos no se pueden tratar solamente por el equipo, por el médico tratante, por ejemplo, por el oncólogo. Es un equipo interdisciplinario que trabaja en red, todos con el objetivo de brindarle la mejor calidad al paciente. La siguiente, por favor. Y acá venimos a los síntomas, los que estábamos mencionando ya. ¿Cuáles son esos síntomas o las necesidades que alinean los cuidados paliativos? Entonces, buscan, los cuidados paliativos buscan satisfacer o controlar o aliviar en específico como 5 grupos de síntomas o necesidades que puede padecer un paciente, ¿sí? Estas pueden ser de tipo físico, pueden ser de tipo emocional, social, espiritual y otros aspectos prácticos. Entonces, en cuanto a lo físico, podemos encontrar el dolor, la fatiga, la pérdida del apetito, las náuseas, el vómito, el estreñimiento, la dificultad para respirar, por ejemplo, alteraciones en el patrón de sueño, que no logro conciliar el sueño o que lo logro conciliar, pero me despierto muchas veces en la noche. Todas esas alteraciones en el patrón del sueño hacen parte de los síntomas físicos. Están los síntomas emocionales. Por un lado está la depresión, la ansiedad, vienen siendo trastornos, pero por otro lado está lo natural y esperado, que es la tristeza, la incertidumbre, el miedo, el temor, la frustración, la impotencia, el sentirse de pronto abandonado en muchos casos, tanto por circunstancias familiares como también por circunstancias médicas. Estos síntomas, por ejemplo, hacen parte de los síntomas emocionales. En cuanto, por ejemplo, a las necesidades espirituales, pues entonces cuando llega una enfermedad crónica, cuando llega una enfermedad de alta complejidad, nosotras siempre lo ponemos de esta manera y es que nosotros los seres humanos somos como unas fichitas de Lego, las que arman los niños, que son como unas fichitas que se van como encajando. Y cuando llega una enfermedad con alta complejidad, como por ejemplo un cáncer, una enfermedad cardíaca, nos desbarata. O sea, todo lo que nosotros creíamos que éramos, todas las fortalezas que creíamos que teníamos, eso se desbarata. Y entonces llega una necesidad, una búsqueda espiritual, por un acercamiento espiritual, por de pronto perdonar, por encontrarle un sentido de vida, por encontrar un sentido de su vida al paciente, por comprender por qué esa enfermedad, el dolor, por acercarse, esto en cuanto a lo espiritual, pero en cuanto a lo religioso también un poco esas preguntas que empiezan a aparecer ante un ser supremo de por qué la enfermedad o por qué a mí, bueno, y todas estas preguntas que se desglosan tras una enfermedad. Dale a la siguiente, por favor. Eh, entonces, bueno, esos son los síntomas, las necesidades como necesidades o síntomas espirituales, están las necesidades sociales, entonces acá también aparece esa necesidad de reconciliarse con esa red de apoyo, con un familiar, con un amigo, incluso acá podríamos incluir el reconciliarse con un ser supremo, cada uno con su sistema de creencias. Eh, Acá aparecen también las necesidades sociales de tipo, por ejemplo, testamentos, las herencias, el lograr despedirse, si es el caso. Y en cuanto a los aspectos prácticos, que ya es el último grupo, como de necesidades o síntomas, pues están como esas preocupaciones de pronto que hay económicas según el contexto o la historia de cada paciente, por ejemplo, temas laborales, inquietudes legales o demás cosas de este aspecto que se van como desglosando según la historia de vida de cada uno. Siguiente, por favor. Bueno, y acá viene algo importante porque es la atención psicológica durante todos los cuidados paliativos, ¿sí? Y acá, antes de comenzar, em, es importante que sepan que la atención psicológica es una parte esencial, ¿sí? Todos estos cuidados porque ayudan a las personas a afrontar esos diferentes aspectos emocionales, sociales, espirituales, esas diferentes desajustes que se nos pueden llegar a presentar a raíz de una dolencia, cualquier cosa que nos desajuste, ¿sí? Esta atención psicológica se puede realizar
de diferentes formas o con diferentes intervenciones, por decirlo así. Y puede ser, por ejemplo, a través de una guía, a través de una asesoría, a través también de terapia, de ese acompañamiento constante, a través también de la psicoeducación, que es tan importante. Y todas estas al final lo que van a hacer y la responsabilidad grande que tenemos nosotros como profesionales de la salud es adaptar siempre toda la atención psicológica a las diferentes necesidades y preferencias que tengan los pacientes o las familias, ¿sí? Entonces, el acompañamiento en el paciente se puede dividir en dos formas. Durante el diagnóstico, ¿sí? Y cuando hablo durante el diagnóstico, pues estoy diciendo que el objetivo principal es detectar y priorizar todas las necesidades que llegue a tener el paciente, cómo son sus preocupaciones, eh, a qué le está teniendo miedo, que tiene miedo de perder, ¿sí? A causa de esa enfermedad. También busca aumentar el control sobre, por ejemplo, lo que les decíamos, como las emociones, esos pensamientos, las conductas, por ejemplo, que también estoy teniendo. Entonces, durante todo el diagnóstico, nosotros como profesionales de la salud lo que hacemos es centrarnos para evaluar esas dolencias físicas, esas dolencias psíquicas, esas dolencias sociofamiliares, esas dolencias de pronto económicas, porque también cuando hay una enfermedad cambia todo, ¿no? Entonces, y las otras situaciones que se nos puedan presentar. Eso durante el diagnóstico, ¿sí? Y también hay una atención psicológica al final de la vida, ¿sí? Que como ya les decíamos desde el principio, una cosa, o sea, los cuidados paliativos comienzan desde el diagnóstico, pero también se pueden presentar y acompañar durante el final de vida. Y el objetivo para acompañar a nuestros pacientes en los cuidados paliativos en el final de vida es, como primera instancia, aliviar el dolor, ¿sí? Que el paciente no tenga ninguna dolencia física y que tampoco tratar de minimizarle como todos esos síntomas que puedan llegar a angustiarle, ¿sí? Que puedan llegar a quitarle un poco la tranquilidad y la paz que merece en ese momento y en ese transitar tan importante de la vida, que es el final, precisamente, el final de la vida. Entonces, durante toda esta etapa del final de la vida, lo que se busca es integrar todos los aspectos psicológicos, espirituales, para aliviar en sí, de forma general, todo el sufrimiento que el paciente pueda llegar a tener, pero también acá entra también importante la familia, ¿sí? Porque nosotros como profesionales de la salud también acompañamos y cuidamos a esa familia mm, durante el duelo anticipado, ¿sí? Por ejemplo, durante el duelo anticipado, por ejemplo, con rituales de agradecimiento, de perdón, ¿sí? Y también al finalizar, cuando nuestro ser querido, cuando el ser querido, la persona, el paciente, se va de este mundo terrenal, también estamos allí para acompañar a las familias. Entonces, al final de todo esto, la atención psicológica contribuye con la calidad de vida de los pacientes, de la familia también, todo a través de un trabajo en equipo, como les decía Angie. Siempre hay un equipo interdisciplinario eh, detrás de todos los procesos. ¿Lo puedes pasar, por favor? Y acá, por último, les traemos unas reflexiones y unas experiencias, ¿sí? De lo que se vive directamente, pues, en la fundación. Entonces, eh, tenemos, cuando hemos brindado, por ejemplo, el acompañamiento psicológico, esta atención psicológica en los cuidados paliativos, pues como les decía, juega un papel súper importante, es crucial. ¿Por qué? Porque se apoya al paciente emocionalmente, ¿sí? En todas estas cosas, como les decíamos, que puedan causarles alguna angustia, alguna intranquilidad,
También fomentamos la comunicación efectiva a través del acompañamiento. ¿Para qué? Para que puedan tener una mejor comunicación con sus familias, con su equipo interdisciplinario, con sus médicos tratantes, enfermeras y demás, todo obviamente en torno a que haya una buena comunicación para que haya un mejor proceso, eh, se fortalezca el proceso de salud que puedan estar viviendo cada uno de ustedes. También contribuye con la aceptación a la enfermedad, ¿sí? La importancia de ser consciente sobre qué enfermedad tengo, cuáles son los síntomas, eh, qué va a pasar con este tratamiento, eh, cuál puede ser como ese momento de pronto más complicado, más delicado durante todo el proceso de mi enfermedad, qué cosas debo tener en cuenta, eh, cómo puedo ser yo un poco más adherente a ese tratamiento o a ese plan médico que me están enviando. Y pues como les decíamos, también en apoyo en el duelo, ¿sí? En el duelo anticipado para el paciente y en el duelo ya como tal para las familias. Entonces acá hay, por ejemplo, dos imágenes de esas intervenciones, tanto intervenciones, atenciones psicológicas que se brindan tanto virtuales como de forma intrahospitalaria, de forma asistencial. Yo quisiera agregar algo a esta parte, Stephanie. Eh, Durante las enfermedades de alta complejidad, como tú lo mencionabas, se trabaja sobre el duelo anticipado y el duelo. Pero entonces acá me parece importante, justo con el objetivo pues de cumplir con el interés de tener una mirada más profunda, y es que cuando llega una enfermedad de alta complejidad, no solamente se pierde la vida, ¿sí? No solamente pues se fallece o fallece nuestro ser querido, sino que desde antes de un diagnóstico ya se empiezan a perder muchas cosas. Se empieza a perder vitalidad, se empieza a perder energía, se empieza a perder eh, estabilidad, se empieza a perder esa zona en la que uno ya podía más o menos transitar con alguna seguridad. Y cuando llega la enfermedad, entonces se pierde la independencia, se pierde calidad de vida, se pierde el cabello, por ejemplo. Es uno de de las consecuencias, por ejemplo, de una enfermedad oncológica que no es mínima, ¿sí? No, es que pues yo, por supuesto, todos los seres humanos, o la mayor parte de los seres humanos apostamos por ejemplo, apostaríamos, por ejemplo, por perder el cabello, por tener, pues, por prolongar la vida, ¿no? Pero que se pierda el cabello no es un síntoma mínimo, ¿sí? Que se manche la cara no es un síntoma mínimo. Cuando hay amputaciones por las diferentes enfermedades, tanto visibles como, por ejemplo, una colostomía, ¿sí? Entonces, a lo largo de las enfermedades se pierden muchas cosas, y reconocer que he perdido mucho por este diagnóstico hace parte del proceso, y de poder empezar a trabajar ese duelo anticipado. Duelo no solamente es cuando efectivamente fallece un ser humano, duelo es cuando pierdo algo que era importante para mí, que me implicó efectivamente un duelo, que es un reajuste a mi vida sin esa facultad, sin esa cosa física, sin eso que acabamos de perder. Entonces me parece muy importante resaltar esta parte de perder, porque como pacientes se debe reconocer que perder hace parte del proceso, y que perder duele, y que perder lastima, y que perder genera consecuencias. Y es desde ahí que se parte para poder empezar a trabajar un duelo anticipado y un duelo, por ejemplo, cuando hay un próximo fallecimiento. Exacto. ¿Lo podría, por favor? Acá es importante, bueno, les reitero que estamos hablando sobre las reflexiones y las experiencias de esas formas de intervención, ¿sí? Psicológica que contribuyen con la calidad de vida, y en este momento, pues, como esos ejemplos de, de lo que se hace en la fundación, en este acompañamiento. Eh, Dentro de estas también, de este tipo de intervenciones, están las actividades, por ejemplo, de bienestar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos en la fundación una actividad que se llama Respirar para Sanar, donde
hablamos sobre la importancia de soltar el pasado, de, de aceptar el futuro y de construir el presente, ¿sí? Que al final, pues, sería lo ideal, ¿no? Que todos los seres humanos, pues, estemos es acá en el presente, en lo que ustedes de pronto han escuchado en algunos momentos, como estar en el aquí y en el ahora. Entonces, a través de esta actividad, lo que nosotros hacemos es enseñarles técnicas de respiración consciente, porque muchas veces respiramos de forma automática, ¿sí? Pero cuando realmente somos conscientes de nuestra respiración, es increíble ver cómo ingresa este aire por nuestra nariz, cómo puede refrescarnos también por dentro, ¿verdad? Cómo se puede llevar tantas cosas. Y también lo acompañamos a través de unas técnicas de mindfulness, tanto visuales como auditivas, también como les decía, desde esa parte también desde la reflexión, ¿no? De aceptar el pasado, de construir aceptar el futuro y construir el presente. Algunos beneficios de estas actividades de bienestar es, por ejemplo, la adaptación a los cambios, eh, el manejo y el control de las emociones a través de estas herramientas y de estas estrategias que se proporcionan allí, la contribución con el estado de ánimo, ¿sí? También a través de estas actividades promovemos lo que es la atención plena y lo que es ser conscientes y estar en el aquí y en el ahora. Y también ese tipo de actividades contribuyen para que tengan un sueño mucho más reparador, para que estén también muchas veces mucho más tranquilos a la hora de dormir, o por ejemplo las técnicas de respiración también nos ayudan a controlar un poco los síntomas de la ansiedad. Cabe aclarar que pues acá hablamos de esta actividad de bienestar y ahorita que les voy a tocar el tema de, bueno, la actividad de bienestar como tal más bien, y es que acá es importante que sepan o tener en cuenta que lo que a mí me puede servir, puede ser que no le sirva a Angie, ¿sí? O a alguno de ustedes. Entonces siempre hay que estar en una constante búsqueda de cuáles son esas herramientas, porque por ejemplo, a mí me puede servir respirar, a Angie no, pero a Angie le sirven más las técnicas de pronto de mindfulness, pero no todas las técnicas de mindfulness. ¿Sí? Sino más bien técnicas de mindfulness orientadas a la parte auditiva. Entonces ella puede salir de pronto al parque y escuchar los pajaritos cantar y eso ya es una buena técnica para ella, para todo el control de emociones, para manejar de pronto síntomas relacionados con la ansiedad que puede generarles los efectos también derivados de los tratamientos o de los mismos síntomas que generan como tal ciertas enfermedades. Entonces es importante también tener en cuenta esto, que siempre cuando tenemos alguna enfermedad, cuando tenemos alguna dolencia, es importante mirar, observarnos, ¿sí? Que siempre les decimos, o sea, uno tiene que aprender a observarse y deben también entender el cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere mi cuerpo, qué está necesitando, ¿sí? Mi cuerpo o mi alma, claro está, mi mente también para estar mucho más tranquila. Entonces, en una constante búsqueda y una constante introspección, pues así mismo uno va ajustando esas actividades de bienestar, esas herramientas, esas estrategias que te pueden servir durante todos los cuidados paliativos. La siguiente, por favor. Y acá eh, tenemos unos talleres de bienestar, ¿sí? Y estos talleres de bienestar son de arte terapia, ¿sí? Entonces, el arte, ¿cómo sirve como terapia, ¿sí? ¿Cómo puede ser una herramienta tan interesante, tanto para los pacientes como para las familias, cuando queremos también de pronto fortalecer un poco el vínculo, eh, porque pueden ayudar a estimular la creatividad, porque pueden ayudar a que los pacientes se encuentren en otro sentido a esa vivencia, a esa situación por la que están pasando en este momento
y también les ayuda a expresar lo que están sintiendo, por ejemplo, lo que pueden llegar a sentir o la creencia que pueden llegar a tener sobre la muerte, ¿sí? Entonces, nosotras acá en la fundación lo que hacemos es ese arte, cómo lo conectamos con la terapia y la terapia con la cual lo unimos es con la terapia de la dignidad, ¿sí? Entonces, a través de una presentación, de una comunicación reflexiva, lo que hacemos es que cuando los pacientes van a canalizar o van a dibujar o van a plasmar, ellos puedan colocar allí eh, esa, esa cosa simbólica que te hace ser único, que, que te hace decir, esta es Stephanie, esta es Indira, esta es Angie, esta es cada uno de ustedes, y como también a través de ese arte, de esa simbología que van a plasmar allí, que van a pintar, como si algún ser querido lo llega a ver, cómo van a, qué es ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que los representa como tal? Entonces, algunos beneficios del arte como terapia es primero que nos ayuda a identificar las emociones, ¿sí? Que estamos sintiendo, que estamos pensando, en qué creemos también, aumenta también la autoestima y genera un proceso de sensibilización, porque es un proceso introspectivo de mirar qué es lo que tengo acá en mi alma, qué es lo que tengo acá en mi corazón o qué estoy sintiendo. Entonces, estos talleres de bienestar también son espectaculares eh, como estrategias, como herramientas para que puedan tener unos buenos cuidados paliativos. ¿Puedes pasarla, por favor? Y por último, tenemos esta frase que nos gusta mucho en la fundación, de pronto ya la han escuchado en algún momento, y es, las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. Es de una doctora que admiramos mucho en la fundación y es la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Y esta frase es muy linda porque definitivamente, o sea, muchas veces como seres humanos debemos pasar por muchas situaciones difíciles, muy difíciles, difíciles, como nos decía Angie, como un bloque del ego que de repente llega algo y nos destruye, pero esa misma capacidad, pero lo lindo de ser seres humanos es que tenemos la capacidad de volver a reconstruirnos, de volver a juntar cada una de nuestras partes, de seguir adelante, de seguir con ánimo y cada cosa que pasa en nuestra vida nos va haciendo un cambio, ¿sí? De pronto, obviamente yo no, la mujer que soy hoy no era la misma que fui hace unos años. Entonces, cada una de nuestras vivencias también nos va volviendo unos seres humanos excelentes y por eso es que la gente definitivamente no surge de la nada y cada uno tiene esa cosita linda y que los hace especial. Y con esto eh, podemos terminar como la presentación, pero pues nos saber si tienen alguna pregunta. Indira, también te escuchamos. Muchísimas gracias, Angie y Stephanie. Gracias por compartir con nosotros toda su experiencia y también esas actividades o esas recomendaciones pues que ayudan en todo el proceso paliativo, ¿no? Porque hay cosas que yo escuchaba y yo decía,
de pronto uno las hace o de pronto encuentra alivio, de pronto encuentra bienestar en ese tipo de actividades, pero no las considera como cuidados paliativos, sino que uno de pronto las llama de otra manera. También me pareció importante reconocer como todo el proceso de duelo, porque una a veces piensa que el duelo es solo cuando alguien falleció y entonces estoy de luto o estoy en duelo porque perdí de pronto a un ser querido, pero pues hay diferentes tipos de duelo porque, pues como decía Angie, perder duele, ¿no? Entonces si pierdo de pronto alguna capacidad, si pierdo alguna habilidad, si pierdo de pronto independencia, si pierdo, o sea, independencia puede ser emocional, puede ser económica, puede ser física, puede ser de muchas cosas, ¿no? Que antes yo misma me podía, por ejemplo, no sé, levantar y preparar mi comida y ahora de pronto ya no, ya no soy independiente ni siquiera para eso. Entonces, tantas cosas que pueden y que para todo el mundo no significa lo mismo, ¿no? Para mí no es lo mismo calidad de vida que para otra persona. Tenemos una mano levantada. Leonardo, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Buenas noches. ¿Cómo estás, Bueno, Leonardo? de antemano agradecerles la invitación. Es muy importante lo que nos manifiestan. Quería compartirles que lo que hablan las doctoras es muy cierto, en el sentido de que el cuidador como el pariente son partes fundamentales en ese cuidado como tal. Mm, Yo tuve un caso, una tía que duró 104 años y nunca se le mencionó o había familiares que le mencionaban que sería mejor que se fuera a una clínica o a un lugar que la supieran cuidar de mejor manera. Y no me parecía a mí, yo siempre me opuse y en alguna ocasión una doctora me dijo, es que es muy importante que la persona que está sufriendo, tiene la patología, se sienta respaldada y se sienta en su hogar, en su hábitat, en su espacio, porque eso le hace llevar mejor la enfermedad como tal y le da una mejor calidad de vida. Entonces, desde el programa, nosotros y siempre nos han inculcado que el cuidador como tal del paciente es fundamental y en ocasiones en el medio se les olvida al cuidador y solo se enfocan en el paciente. Entonces lo que aportan y nos informan las doctoras tienen toda la verdad y bueno, muy amables y solo quería comentarles mi experiencia. Gracias. Muchas gracias. muchísimas gracias, Leonardo. Yo Muchas quisiera, gracias, don Leonardo. perdón, Estefan. Tranquilo. Yo quisiera hacer una precisión a lo que acaba de decir Leonardo. Leonardo, buenas noches. Gracias por tu comentario, por tu opinión. Lo que acabas de decir es muy valioso y me hace recordar eh, casos, por ejemplo, eh, de un paciente que tuvimos en la fundación. Él estaba en final de vida, ya realmente estaba en, eh, en un estado de conciencia muy disminuido, pero para la familia, por ejemplo, la necesidad era llevarlo a la casa para que él falleciera muy cómodo, para que él estuviese tranquilo, pero cada vez que al paciente le decían, papá, nos vamos para la casa, él les decía que no, que acá, en el hospital, ¿sí? Entonces, cuento este ejemplo para complementar lo que decía Leonardo y su aporte tan valioso, y es que realmente es importante identificar las necesidades de cada uno. Por ejemplo, para la familia puede ser mucho más cómodo, mucho más eh, como de pronto bondadoso llevarlo a la casa, pero si para el paciente es más cómodo y más seguro estar en un hospital, eso hace parte de los cuidados paliativos, incluso en un final de vida, y hace parte de identificar la calidad de vida del paciente. Entonces me parece muy lindo y como muy al lugar el testimonio que nos cuenta Leonardo, porque finalmente es eso, ¿no? Él lo venía mencionando Indira, ¿no? Las necesidades de cada uno, la calidad de vida para cada uno. Y entonces acá es complementando esa mirada profunda de los cuidados paliativos,
Tal vez cuando aparecen, cuando uno le dice, no, es que lo va a ver cuidado paliativo, da susto, da miedo, es una especialidad que genera respeto. Pero entonces acá, terminando como esta mirada profunda a los cuidados paliativos son un acto de amor, son un acto de amor para el paciente y para la familia, porque ellos también sufren, porque ellos también se desgastan, porque ellos también tienen miedo de lo que va a pasar, porque ellos también pierden independencia, porque entonces ya la vida no es de la de ellos, sino pues en torno al cuidado de su ser querido. Entonces, creo que es lindo poder hacer en este punto de este espacio esa mirada profunda de que sí, finalmente los cuidados paliativos pueden ser difíciles, sí, pero es un acto de amor, es un acto de amor para cada uno de los seres humanos que lo tienen que enfrentar. Sí, yo también hago mi aporte y pensaba en lo importante que se podría hacer de pronto otro tema, de pronto, digo yo, Indira, y es hablar sobre la importancia de lo que manejamos en la fundación, nuestra campaña de sensibilización, y es hablar sobre la importancia de que todas las personas puedan tener el documento de voluntades anticipadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí se plasman obviamente cuáles son esos cuidados que yo quiero, ¿sí? Depende de lo que sea para mí, por ejemplo, la calidad de vida. Entonces, ¿cuáles son esos cuidados que yo quiero a nivel general en caso de que algo pase? ¿Cuáles son esos cuidados también que yo quiero ya como tal en el final de vida? ¿Qué personas quiero que tomen esas decisiones tan importantes para mí? Y y otra cosa con la que complementamos este documento tan importante es la carta de deseos, ¿sí? Entonces, esas otras cosas importantes que son para mí como ser humano, pues, si estamos hablando de cuidados paliativos en final de vida, pues, de qué forma quiero que me recuerden, cómo quiero que sea como todos estos rituales. Entonces, aquí también juega un papel importante sobre este tema del documento de las voluntades anticipadas, que se debe siempre tener en cuenta. Otro mensaje que me pareció importante, bueno, dos ideas principales. Uno, que los cuidados paliativos pues son también necesarios desde el inicio de un diagnóstico, no necesariamente crónico, no necesariamente al final de la vida, sino que muchas veces hay, por ejemplo, efectos adversos generados por mi tratamiento, entonces necesito ese acompañamiento o ese equipo interdisciplinario ayudando pues a que uno como paciente tenga pues como la mejor calidad de vida posible, porque finalmente una persona que se está sometiendo a un tratamiento, pero entonces, ahí sí como dice el dicho, peor la cura que la enfermedad, y entonces el tratamiento me genera náuseas, el tratamiento me genera vómito, el tratamiento me genera que se me caiga el pelo, el tratamiento me genera mareo, vértigo, entonces, o que se me caiga el pelo, entonces, todo ese tipo de cosas que van a ayudarme a que yo, por decirlo así, que mi tratamiento sea lo más llevadero posible, ¿no? Que, no sé, si, o si me da mucho frío, si me da mucho calor, o si me da mucha sudoración, o no puedo dormir. Y todo eso hace parte de los cuidados paliativos que pueden acompañar mi tratamiento. Ahora, también mencionaron que no, o sea, es para cualquier persona, ¿sí? No nos podemos olvidar o pensar que solo los cuidados paliativos es para gente adulta. También hay muchos niños con diagnósticos muy fuertes, con diagnósticos muy severos, y también entonces ahí es importantísimo pues los cuidados paliativos y que no solo van dirigidos para el paciente, sino también para el familiar o ese cuidador que está pues lleno de dudas, lleno de temor, lleno de miedo, de incertidumbre de qué es bueno, qué es malo, qué sí, qué no, y qué va a pasar mañana, y cómo vamos a estar, y cómo vamos a hacer. Entonces, todo ese acompañamiento al paciente y al cuidador me parece que es pues valioso, ¿no? Y lo que decía Leonardo, porque finalmente el paciente está como con esa carga
de enfrentar un diagnóstico, pero también el familiar está igual o peor de asustado que el paciente, ¿no? Entonces, Exacto. esa dupla, pues, de cuidador o del paciente y de su familia no se puede como separar ni tratar de forma independiente, sino en conjunto. Sí, y es que lo que pasa es que así como se desajustan ciertas áreas del paciente, también se desajustan las áreas de esas personas que están a nuestro alrededor, esa red de apoyo siempre, Ujú. las familiares o los cuidadores, porque muchas veces los cuidadores no son los mismos familiares. Ujú. Entonces, también se desajusta y, ay, Dios mío, se me olvidó otra cosa que te iba a decir con lo primero que dijiste, pero se me No fue te volando. afanes, pero sí, pienso que, pues finalmente, Ah, como yo siempre les ya me digo, volvió. a ver, Perdón, volvió la paloma. ya me volvió la paloma. Em, Nosotros, los profesionales de la salud, también tenemos un papel muy importante y es que eh, el tratamiento, pues obviamente lo sigue el paciente, ¿cierto? Pero también llega un momento, dependiendo de cómo esté la situación del paciente, puede ser que el paciente diga, no quiero continuar más con este tratamiento. Y nosotros como profesionales de la salud, em, por más de que queramos siempre hacer el bien, ¿sí? Que el paciente tenga todo el bien en todo su proceso de enfermedad, también debemos respetar este tipo de decisiones y también nosotros como profesionales entramos a mediar eh, junto con el paciente, con el equipo médico y con la familia, este tipo de decisiones tan importantes que puede tener esa persona con lo que él piensa que o ella piensa que es su calidad de vida, que es calidad de vida para esa persona. Así como dijo Leonardo, yo les voy a compartir así una anécdota personal. Yo tenía a mi abuelito enfermo, mi abuelito ya bien viejito, con 89 años. Nunca le dijimos que tenía cáncer, sino que tenía una masa. Total, los médicos lo iban a operar y yo decía, pero ¿cómo van a decir que van a operar a mi abuelo con 89 años? Yo decía, Dios mío, mi abuelito tenía un stent en el corazón y demás. Y él ya estaba como, tenía momentos de lucidez y momentos en los que ya no estaba tan lúcido. Entonces, él me dijo que él no se quería dejar operar, que no, que él se iba para su casa y que él no se quería dejar operar. Entonces yo le dije, listo, tranquilo, yo hablo con mis tíos, su merced no se va a operar. Mi abuelito se fue para su casa, para el Putumayo, y a los 8 días mi abuelo falleció. Yo digo, eso es, o sea, no sé, yo digo que es como escuchar a uno a su familiar, escuchar como ese sentir o ese, no sé, qué se puede, cómo le podemos decir, esa voz interna o ese presentimiento de que la persona dice, ¿para qué me van a operar? Me da miedo morirme en esa cirugía, no quiero que me operen. Y uno como familiar, pues apoyarlo. Y yo digo, mire, mi abuelito, o sea, yo digo que eso más que él era algo que le estaba diciendo a él, no se opere, y quédese así quietecito y ya descanse tranquilo porque pues no sé qué hubiese pasado si se hubiese operado, pero 8 días yo no creo que hubiese mucho que hacer por él, ¿no? Mira Sí, que eso, ay, ay, perdón. no, tranquilo. Es que le iba a decir algo pequeñito en día y es que ella dice que a eso que suena aquí, a eso yo con el tiempo le llamo el llamado del alma y pues siempre hay que aprender a escucharlo. Yo quería agregar acá y resaltar la importancia del equipo. Y cuando hablo de equipo, me refiero paciente, familia y equipo médico. Es una tríada que es muy importante. Muchas veces es muy compleja esas relaciones, muchas veces hay roces en la familia, hay diferencias, muchas veces hay complicaciones en la relación con el equipo tratante, pero el objetivo o a lo que debemos apostarle todos los seres humanos es a tener esa tríada lo más compaginada posible. Porque por un lado, en tu caso, estaba el equipo médico que decía desde su parte médica y científica, sí, lo vamos a operar y se puede, o como ellos lo hayan visto, pero por otro lado estabas tú como familiar que decías, ¿será que sí tiene alguna funcionalidad operarlo a estas alturas, con esta edad, con las condiciones físicas y médicas que tenga o que tenía tu abuelito? No, y si él Entonces, hubiese querido, pues que se opere, pero dijo que no quería. Yo dije, no, pues si él no quiere, no se puede, o sea, si él no quiere, no quiere. y estabas tú para respaldarlo, ¿no? Y también un Ujú. poco porque es que los cuidadores y la familia son testigos
de los síntomas o del malestar de los pacientes, ¿sí? Entonces hay veces que, por ejemplo, los pacientes manifiestan que tienen un alto dolor y como que los médicos no le creen mucho, pero está la familia para decir, no, realmente él o ella de las 24 horas del día 22 son con dolor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos ejemplos que hemos pues venido dando en este espacio y que tú complementas con tu testimonio, es poder darse cuenta que finalmente el equipo médico, la familia y el paciente son un equipo, sea como sea, así no, el médico tratante no sea tan buena gente, sea más bien como parco, como que haga mala cara, somos un equipo y hay que intentar tener la mejor relación posible y más que la mejor relación posible, la mejor comunicación posible. El preguntar, por ejemplo, en tu caso, preguntarle al médico o al equipo médico, ¿cuál es el fin de la operación? ¿Prolongar la vida? ¿Quitar la masa? ¿Cuál es el fin? ¿Sí? Porque ellos desde su aspecto médico y desde su parte científica, pues seguramente tendrán algunos argumentos, ¿no? Pero entonces esa comunicación es importante y que va mucho al lugar con los cuidados paliativos. Por eso también el fin de nosotras hacerlo en preguntas, porque estas preguntas que nosotras decimos y que desarrollamos son muchas veces las preguntas que tienen los pacientes. ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Cuál es el fin de los cuidados paliativos? ¿Yo por qué los voy a recibir? ¿Son para curar? ¿Son para paliar? Entonces, esa comunicación y esa necesidad de tener una buena comunicación con ese equipo que somos todos es muy importante. Muchísimas gracias, Angie. Yo siempre, pues que tenemos estos espacios, les recuerdo que la intención pues es ampliar el conocimiento y que nosotros facilitemos estos espacios con el ánimo de que uno como persona o como paciente, al manejar esa información, pues tenga también esa mejor comunicación con su profesional de la salud, tenga una mejor comunicación con su familia o tenga una buena comunicación de pronto con otro paciente que yo me encuentre y que esté de pronto muy asustado, no, ahora me mandaron para cuidados paliativos y ya uno piensa que es que mejor dicho ya uno está pues Entonces, muriéndose exactamente y pues efectivamente no hay muchas cosas que están, por decirlo así, bajo el concepto de cuidados paliativos y que seguramente ya las estamos haciendo y que no las estamos llamando así, por eso no nos están generando susto, pero sí es como identificar muchas cosas que nos pueden ayudar y que nos hacen más fácil el día a día o sin un diagnóstico, ¿no? totalmente. Esos espacios son muy valiosos, así que te agradezco por crear estos espacios para la sociedad en general, para los pacientes. Nosotras les llamamos psicoeducar y es finalmente poder entender esos temas que uno como paciente tiene muchas dudas, pero también Ujú. por el contexto, por el tiempo que uno tiene con el médico, no hace esas preguntas. Entonces, estos espacios son más que necesarios. Así que muchas gracias por crear estos espacios. Realmente son muy valiosos y más que ser valiosos es que los necesitamos la sociedad en general. Para recordarles, luego vamos a tener entonces la grabación en el canal de YouTube de Fundación Funden para que la puedan volver a ver, para que la puedan recomendar, para que se la puedan compartir con alguien. Allí la van a encontrar. Muchísimas gracias a todos los pacientes que nos acompañaron hoy. Muchas gracias, Stephanie, Angie, por Muchas compartir gracias. con nosotros este espacio. Les deseamos una feliz noche y hasta una próxima oportunidad. Muchas Muchas Muy gracias. amable. gracias. Noche. Feliz Bendiciones noche. para todos. Que estén muy bien. Cuídense mucho.